Doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampiwa, Arjat Oraquiñane, tema liquidación. Y la tafrediña Kamajit Kanajit Oyampe. A ver, chakun hamangas pachatan, kitina gas kun líquida, pañanaka, pa con hilata cesar hiweña, se van hiweña kita. Tema liquidación, tema judicial que se deben comatar se tragampe, o catatañan. Hermano Alfredo, camisa carunt asiñani, hayayaki panay, buenas tardes, doctor, bienvenido nuevamente al programa. Hermana Carla, hermano Freddy, buenas tardes, como todos los días sábados, hoy todo lunes, estamos en el lunes, nos toca temas legales, hoy vamos a tocar de, como manifestaba, de liquidación, es un tema muy conocido y ahí también es carga procesal, existe bastante sobre la liquidación correspondiente, tanto en el juzgado de aquí de la ciudad del Alto, en el juzgado de la ciudad de La Paz, también el juzgado de Zona Sur, es un tema pues que existe muchas de carga procesal, quien no tiene problemas de liquidación cuando aquel obligado no cancela. Bueno, doctor, ¿no? A ver, ¿qué es la liquidación de asistencia familiar, doctor? Bueno, la liquidación, en otras palabras, en otros términos que la sociedad conoce, es para darle a conocer, es la deuda de vengado. Aquel obligado no ha hecho la cancelación correspondiente, cuando la autoridad ha fijado en una resolución el monto que debe cancelar, pero ha incumplido, ¿no? O posiblemente también ha habido un acuerdo transaccional que ellos han firmado, pero ha sido homologado ante autoridad de juez materia familiar, pero no ha hecho la cancelación, porque hay que entender que la asistencia familiar se hace la cancelación correspondiente de forma mensual, no es anual, ni quinquenal, ni semanal, es mensual. Muchas veces, pues por irresponsabilidad, no hacen el cumplimiento correspondiente. Entonces, para eso la ley les obliga, para eso es la liquidación. Pero para la liquidación siempre tiene que haber una demanda abierta con una resolución de asistencia familiar. No se puede ir directamente a una liquidación correspondiente, sino hay una resolución o una homologación. Cuando hay esa deuda, obviamente pues el juez lo va a obligar a hacer la cancelación correspondiente conforme a los plazos que corresponden. Y ahora, ¿quiénes deben liquidar, doctor? Bueno, la liquidación es, quienes realizan son la beneficiaria, el beneficiario. Si son menores de edad, entonces va a ser pues el poder legal. Muchas veces hacen la liquidación, no solo las mamás, también muchas veces los hijos están con el papá. Entonces hacen la liquidación correspondiente a la mamá y en muchos casos también lo mismo, que nada, aquí no hay diferencia, equidad de género. Muchas veces las mamás van pues con detención previa, con mandamiento de apremio para la ejecución para que cumpla la asistencia familiar. Pero generalmente son los papás los que incumplen, ¿no? Pero para ambos la ley, obviamente, quien tiene que iniciar la liquidación correspondiente es el beneficiario o la beneficiaria, en el caso de que somos menores, entonces pues su papá el poder legal o su mamá quien tiene pues el poder sobre ellos, y presentar ante la misma autoridad quien conoce la asistencia familiar. No se puede presentar a otro juzgado, ¿no? Obviamente lo van a notificar con la liquidación correspondiente, tampoco lo van a sorprender, lo van a notificar en su domicilio correspondiente y después de notificación tiene 3 días para poder hacer observar. Por ahí ha cancelado, por ahí el beneficiario o la beneficiaria está mintiendo. También tiene la otra parte el derecho de conocer y hacerse la defensa en el caso de que ha cumplido o ha pagado cierto monto y no está sumado eso, o el tiempo lo han sumado, en vez de 2 meses, de 3 meses le quieren cobrar, entonces puede observar dentro de los 3 meses correspondientes. Pasan los 3 meses, los 3 días correspondientes, no lo hace por irresponsabilidad, estamos dando un ejemplo, ¿no? Entonces da por no observado, todo está conforme, lo van a volver a notificar y esta notificación sí ya va a ser pues con la aprobación y le van a combinar a que pague dentro de los 3 días correspondientes, lo van a notificar, pero tampoco cumple con eso, entonces lo van a notificar con mandamiento de apremio, lo van a notificar, no es que esté dando de sorpresa, y cuando se ejecute mandamiento de apremio, cualquier autoridad no impedida por ley va a poder ejecutar, y pues aquí en el departamento de La Paz, bueno, pues le dirigen al panóptico de San Pedro. Bueno, doctor, ¿no? Como tú decías, se fija un monto X delante de la autoridad, ¿no es cierto? Un monto. Y entonces el papá no cumple, digamos, ¿no? 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año.
Hay liquidaciones muchas veces hasta de 15 años, De muchas 15 veces años. sobrepasan los 100.000 bolivianos. Obviamente muchas liquidaciones no son de 450. Hay muchas liquidaciones que corresponden, pues que se han fijado de acuerdo al monto que tiene 2.000, 3.000 por hijos, dependiendo también de cómo perciben. Pero hay otros establecido a la norma, ¿no? 400 y tantos. Pero también hay otras liquidaciones de hace 10 años atrás por 100, 150 bolivianos, que en ese momento era diferente. Entonces, pues se tiene que cumplir eso. No es que han realizado por cumplimiento de las normas. No, la norma se hace, pues se debe cumplir, no se puede negociar. La norma es para cumplir, y entonces tanto la Constitución Política del Estado, la Ley 603, siempre va a precautelar el interés superior de los niños. De los niños, ¿no es cierto? A ver, doctor, la persona afectada en este momento, ¿cómo puede proceder la liquidación de asistencia familiar? Bueno, si en caso si hay la deuda, obviamente tiene la obligación de sumar el monto correspondiente, posterior a ello presentar ante el juez correspondiente. Pero en el caso de que ha pagado, también tiene que demostrar, este es el monto que ha cancelado. Posiblemente extractos bancarios ahí se cuenta, ¿no? Extractos bancarios lo van a probar, este es el monto que ha cancelado, pero hay montos que no ha cancelado, sobre ese monto lo van a poder, pues, realizar la liquidación correspondiente. Esto es solo ante el juez, Ante el juez, es la única autoridad no correspondiente. puede ser en otros lados. No se puede hacer porque es la única autoridad. Quien emite resolución para la asistencia familiar es el juez de materia familiar. Pero para homologación, ¿quiénes hacen? Pues ese acuerdo transaccional hace la defensoría, ¿no? Simplemente hacen un acuerdo, hacen como una conciliación, o aquellas entidades correspondientes. Pero la única autoridad, quien hace la liquidación, quien emite mandamiento, quien emite resoluciones, juez de materia familiar. Y entonces también está, pues, facultado para emitir mandamiento de apremio en el caso de que incumpla. Ahora, con el mandamiento de apremio muchas veces se ejecutan, pero no es eso detención preventiva, no estamos por un delito, es por un incumplimiento. A razón de eso, también una vez ejecutado el mandamiento de apremio, pueden estar máximo 6 meses, no puede estar más allá ni un día, porque la norma le dice de lo contrario, estarían, pues, vulnerando su derecho. Y ahora, doctor, esas liquidaciones simplemente deben hacer aquellas personas que ya tienen algún documento firmado, ¿no es cierto? Ese documento firmado tiene que estar homologado en el caso, en el caso de que han hecho un acuerdo transaccional, ¿no? En aquellos que han hecho una demanda correspondiente, hay una resolución correspondiente, no es que lo van a sumar a su forma, porque la resolución también se va a revisar. Muchas veces lo realizan después de 10 años, 5 años, 8 años realizan, ¿no? Pero muchas veces hasta el expediente mismo ya está archivado. Y primero tienen que pedir el desarchivo. Y después simplemente con el desarchivo lo tienen que notificar. Más bien se afloja, un poco ya más tolerante que hay una norma donde manifiesta tanto con el desarchivo y con la liquidación, los dos en uno pueden notificar, pero la notificación tiene que ser, cuando es por desarchivo, tiene que ser en su domicilio real del demandado, me refiero en su domicilio donde vive, no en el domicilio procesal. Bueno, doctor, ¿no? Por ejemplo, hace días atrás, ¿no es cierto?, de esto de asistencia familiar, ¿no? Una persona X indicó que vivía en provincias, pero donde su mamá, pero él no vivía ahí, indicó, pero lo notificaron donde su mamá, ¿no? Pegaron a la puerta, pero su mamá no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, él estaba acá en La Paz. Pasa esas cosas, ¿no, doctor? Por ejemplo, el demandado, digamos, dice que vive en tal lugar, pero no está en esa casa. ¿Cómo se procede en este caso, doctor? La notificación. Este es problema todos los días del domicilio. Son todos los días que pasa, ¿no? Que no lo encuentra, o muchas veces lo devuelve, muchas veces, pues, al propósito lo dan una dirección para no hacerse notificar. Por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, un lugar sin número lo pone, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se acredita eso? Para tener certificado de que realmente donde vive, tiene que hacerse, pues, un oficio a CEGIP y a CERESI. Ellos lo van a certificar y con eso no se puede negar. Si en caso si hay una certificación de CEGIP y CERESI, lo tienen que notificar. Y si ya no vive ahí, entonces, ¿de quién tiene la obligación de actualizar el domicilio? Es, pues, del demandado. Entonces va a proceder conforme a eso. Pero muchas veces no solo eso. En CEGIP ni en CERESI existen, pues, muy supervisados, ni ahí especifica nada bien. Obviamente no especifica. Ellos lo hacen muchas veces al propósito. Entonces, en el último caso, se tiene que notificar por edicto.
por edicto, pero no se puede ir directamente a solicitar al juez. Mira, se desconoce, quiero solicitar por edicto, no hay eso. Primero siempre tienen que pasar por SEGIP y SARECI de su certificación. Aparte tiene que ver informes. Si es en Cochabamba, no pueden decir, vive en Cochabamba, entonces me imagino que no voy a encontrar, entonces directamente a edicto no puede haber eso. Tiene que ver un informe del juzgado, si han notificado, cómo, si ha procedido o no ha procedido, tiene que ver un informe. Ahora, de lo que manifiesta hermano Freddy, que lo han notificado en el domicilio de su mamá, porque también en la demanda eso es lo que ha puesto, es lo que indica, ¿no? Entonces tiene plena validez porque él ha puesto el domicilio correspondiente en la demanda. Entonces, obviamente, tiene plena validez eso. Muchas veces pues lo hacen por dilatar el proceso. En muchos casos viven ahí, pero hacen devolver con el dueño la notificación indicando, dile que yo no vivo, pero le tienen que devolver. En ese caso estamos obligados a solicitar a SEGIF y a SARECI para saber dónde vive. No, por ejemplo, en CERES y todo eso, el documento, ¿no? El carnet de identidad dice para 5 años, ¿no es cierto? En el mismo domicilio, pero en el transcurso de eso, como decíamos que todo esto de la liquidación de asistencia familiar, pasó 5 años, no canceló, se fue afuera a trabajar por X motivo, ahí no lo encuentran. Cuando se va afuera, hay ese otro problema que en muchos casos pasa eso, ¿no? Pero muchas veces tienen que ver su migración. Si realmente ha ido de forma legal, su migratoria tienen que ver. Entonces, lo contrario, lo van a notificar en su domicilio, pero realmente si se ha ido, dan a conocer que ha viajado, ahí es el problema. ¿Qué dice la norma? Dependiendo con qué estado y cuál es el convenio que tienen con el estado correspondiente. Muchas veces lo realizan por el consulado. Eso dice la norma, ¿no? Muchas veces, pero ya no llegan a eso. Obviamente realizan todo, muchas veces lo notifican por todo, hasta por edicto lo notifican, cuando llegan recién lo esperan, pues ya directamente muchas veces para premiarlo, pero en muchos casos eso es complicado. Imagínate ir a Brasil y ir a Argentina por notificación, para notificar simplemente, es muchas veces complicado. ¿Qué dice la norma? Se tiene que ir al consulado y el consulado es la que tiene que notificar. Muchas veces el consulado, este trámite lo ven pues de menos, entonces muchas veces no las cumplen con eso, ¿no? Entonces muchas veces se complica esto, y a través, no es simplemente ir directamente, eso se realiza a través de la Cancillería. A través de la Cancillería, ¿no? Chamauco ya la notificación, con unas células están ahí, ¿no? Hay que lo tañas, ¿no? Como ya que panacas, ya que dirección o que nacamos apsiasi, pre utkawito que nakana, hanis kamha, pre, wishukis arisi, pre, hayu kamanaka utki, pero que ukau hilpacha, conflictos, anual awik utkawai, istatapini ukah, sasino kanaish awayerak, pero yaqipa chanaga como utjaraki kasiji puksatay pinsa saski kwa dirección no ka haqi kwa carnet de paxa sen ko tani may kusato kan haqaraki spati u haqaraki to ka hanwal tawinaga maki pepiniu hani wakachu kiego el alto marcanda que gita no gaste provincias to kanagan u kamaraki kiu maki pisa sino kanaish tawaya paraki doctor Alfredo Guzmán hupajilana kuliakana ko kamaha hiwasanaka Achikta opinión hilata Freddy que tiene que sakamata tema liquidación ukam hanwalt awinakam be qipaqtap tana yaqipa jahani wa kiskiti ukam taripe siñanakaja nukasti qolqi gasto ukam yaqipa jasarnaqat uthi nukasti wasanakaja ma conciencia ustañan hiwaspashpata ukata akamata loqtañatak sañan hani chamsa gasiane perdición de tiempo sapre qibanakampe hayuk sarnaqascañatakis No, ya que pasa pre con na pakat carceler a pitpanse, ¿no? Carceler conoce hay. Paganim sapre ya. Doctor, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, ¿qué me importa? Me llevarán a la cárcel, de aquí a un tiempo saldré, dicen, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso, digamos? ¿Se va a la cárcel, digamos, o a detención preventiva? Ya con eso ya cumplió. ¿Y qué sufren también en cárcel? Muchas doctor? veces esa es la forma de amenazar a las personas, ¿no? Claro. Yo no tengo miedo de ir a la cárcel, y es más, tengo abogados que me van a sacar, dice, la norma se cumple. Muchas veces con esa amenaza obviamente ya lo tienen dominado a la otra parte, mira que no tiene miedo y va a ir de gana, entonces de gana voy a hacer el gasto. Pero si realmente van con mandamiento de apremio, un día no van a poder soportar ahí adentro. No es fácil, obviamente hay
Todos saben que dentro de la cárcel, dentro del régimen penitenciario, el panóptico que conocemos, dentro de ahí no hay ley. Obviamente muchas veces se cobran pues hasta derecho de piso, les cobran todo. Muchas veces para salir es otro monto. Pero máximo puede estar 6 meses. Pero ¿qué pasa? De esos 6 meses, él no puede decir, mira que yo no voy a pagar de los 6 meses que yo estaba, porque yo estaba, todos saben que yo estaba con mandamiento de apremio y no he trabajado. No pueden decir eso porque los hijos, ¿qué hacen? Los hijos comen, que esté detenido o no esté detenido, van los hijos se alimentan, entonces tienen que cumplir con eso, ¿no? Obviamente la norma es para cumplir, obviamente en muchos casos así lo amenazan, pero en realidad es difícil, nadie puede soportar en la cárcel correspondiente, un día no se puede soportar, y entonces siempre es bueno recomendarles que cumplan con la asistencia familiar. Otra forma de poder cumplir también es en el caso de que hay un monto elevadísimo, obviamente puede solicitar oferta de pago, es una oferta de pago, pero esto lo va a aceptar pues si la beneficiaria acepta o no acepta. Aquí ya no se va a inmiscuir ni el juzgado ni los abogados, no nos vamos a poder inmiscuir en estos casos. Si lo acepta, lo acepta, si no lo acepta, obviamente que no, pero también hay una norma que exige para poder pues dar el ordenamiento, cómo pueden hacer la oferta de pago. La norma dice, en el caso de que aceptara la beneficiaria, tiene que ser por lo menos pagar la mitad, pongamos que es de 100,000, estamos dando un ejemplo extremo, claro, ¿no? Por lo menos tiene que pagar 50,000, dice. Los otros 50,000 se tiene que comprometer dentro de los 3 meses. En ese caso sí va a ser. En el caso de que hasta con mandamiento de apremio en la cárcel, sí, pues tiene ese derecho de poder solicitar oferta de pago. En el caso de que aceptan, obviamente le van a dar mandamiento de libertad, pero ¿qué pasa si no cumple? De nuevo lo van a ejecutar. Yaki ujilat kuyakana comaste. Aniwa ya hasta que tiene catejas están acá pensión, ¿no? Ve pensión agua buena cata, que es así, ¿no? Asistencia familiar. Que tiene catejan pa el hapta, ya. Mano hapta, ma paxit, pa paxit, kimsa paxit. Sohta que ya hasta marat ya que panakan pa ya ptat ya. Tu caja pa el ñaña maus así. Hilhata wache kolkej, que caujata absurd ya carcelar anio. Chajumate carcelar mantat, detención preventiva, hay que se toquen sohta paxi. Uka sohta paxit payas que ñamakiu. Sasinwa arhat ereja kanais ahora que esto gilat kuyaka, ¿no? Askiwa hay que se toque tiwasan acá que tiene que te hasak saptan hayas con kauk na ya hayas haltaimon to wana kana kol pagas ye hay. Que pa kiwa chuim halek esiraktan kuyaka Carla. Ukama hilata Freddy, hilana kuyakanaka. Wawanaka hani hujanikit histanampi taqikunahan walt'awinakat makipayanda pasa. Wawanakat amt'asiñani, pailt'añani, pensión kun hamateja aka kamachinaka hiski ukhamarhan pailt'añaj wakisi uchachats, warmitz ukhamarak. Yaqip chachanaka ukhamata wawanakar haytarawap, yaqip warminakasti ukhamarakiwa utjarak. Pero yaqip warminakasti hasta pinas munañanaka para ukunus munaparakunakaja, haniaski karakiti, uksatoqinakat wakisiwa, amuit apjañanakasa. Kamachinaka hiski ukhamarhan poqt'añan, sasina chiktañani. Doctor Alfredo, muchas gracias. Bueno, pues, ¿a dónde podrían de visitarlos aquellas personas que son interesados en este tema, hermano? Antecitos para aclararlo, ¿no? En materia penal es mandamiento de apremio, ¿no? En materia penal, pero en materia familiar es con privación de libertad, con privación de libertad, obviamente hay una diferencia. Todas aquellas personas quienes quieren hacer la solicitud correspondiente o quieren pues contar con nuestros servicios correspondientes, estamos en Cruce Viacha, en el edificio donde está la fiscalía, no juzgado, sino ahí está cerca el juzgado, ¿no? Edificio de la fiscalía, planta baja, oficina número 25. Toda consulta es de forma gratuita, todo el asesoramiento de forma gratuita. Cuando pasan a la oficina obviamente no hacemos cobro correspondiente y bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde atendemos. Mi persona atiende pues todo relacionado a materia penal, ahí están medidas cautelares, juicio oral, todo relacionado a materia penal y materia familiar es lo que estamos hablando, la liquidación, asistencia familiar, divorcio, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, todo relacionado a materia familiar y materia civil, acción de reivindicación y usucapión, le estamos atendiendo. El teléfono que pueden llamarnos o al celular que nos pueden llamar es número 725-37-363, al número de celular 725-37-363, o también nos pueden escribir por WhatsApp o mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de audio, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros encantados pues le estaremos esperando en la oficina.
Hayat oñano kumaja doctor Alfredo Guzmán, Condori Guzmán, Juparo Kumat Port Anewayatapat Sañano Kumajilata Freddy. Wali que señan y hasta jutir el lunes urua jupampi y acatujena cataruskiptas kenya. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. El próximo lunes les esperamos acá. El próximo lunes estaremos tocando también otros temas legales, pues, e invitarles que a partir de las 4 de la tarde estaremos tocando otros temas legales, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, doctor. Hay comat kuyaka Carla y hasta Aruskiptawaitan, doctor Alfredo Condori Guzmán, jupampi. Ukamau Hilana Kuliakana.